Te enseñaron mal los imanes. No un poco. Mal desde la base. No porque tus maestros no supieran, sino porque lo que te enseñaron no era una explicación. Era una forma elegante de evitar una pregunta incómoda. Richard Feynman lo sabía, y por eso este tema le molestaba tanto. Desde pequeños nos dicen que los imanes funcionan porque tienen polos, porque hay campos, porque las cargas se alinean, porque así lo describe la física. Y como suena científico, lo aceptamos. Pero Feynman hacía una pausa ahí y decía algo devastador. Eso no explica nada. Solo cambia una palabra por otra. Decir que un imán atrae porque hay un campo magnético no es explicar el fenómeno, es describirlo. Es como decir que algo cae porque hay gravedad. No estás explicando por qué ocurre, solo estás nombrando el comportamiento. Y tu cerebro, engañado por el lenguaje, cree que ya entendió. El verdadero problema es que la escuela te entrenó para aceptar explicaciones que suenan completas, no explicaciones que realmente lo sean. Te acostumbraron a pensar que entender es memorizar definiciones, cuando en realidad entender es poder responder a la pregunta incómoda, porque eso ocurre y no otra cosa. Feynman ponía un ejemplo simple. Si un niño pregunta por qué un imán atrae a un metal, puedes darle una explicación larga, llena de palabras técnicas. Pero si luego te pregunta por qué esas palabras significan algo, llegas a un punto donde solo puedes decir, porque así funciona la naturaleza. Y ahí se cae la ilusión. No estabas explicando. Estabas postergando el no saber. Nos enseñaron a creer que la física siempre tiene una causa intuitiva detrás. Algo que empuja, algo que tira, algo que se mueve como lo imaginamos. Pero los imanes no funcionan así. No hay un gancho invisible. No hay una fuerza que puedas visualizar de forma honesta. Hay interacciones profundas que no encajan con tu intuición cotidiana. Y aquí viene el golpe más fuerte. No es que no entiendas los imanes porque seas ignorante. Es que el cerebro humano no está diseñado para entenderlos de forma intuitiva. Está diseñado para sobrevivir en un mundo macroscópico, no para comprender interacciones fundamentales. Pretender lo contrario es engañarse. La escuela, en lugar de decirte eso con honestidad, prefirió darte una historia ordenada. Polos, campos, líneas, flechas, dibujos que tranquilizan. Modelos útiles, sí, pero presentados como si fueran la realidad misma. Y ese es el error. Confundir el modelo con lo real. Feynman insistía en algo muy incómodo. En muchos casos, la respuesta correcta es no lo sabemos. No porque la ciencia sea débil, sino porque es honesta. Sabemos describir cómo se comportan los imanes con enorme precisión. Sabemos predecirlos, usarlos, manipularlos. Pero eso no significa que sepamos por qué en el sentido profundo que tu intuición exige. Te enseñaron mal los imanes porque te enseñaron a creer que siempre hay una explicación final esperando. Y Feynman decía que esa expectativa es falsa. La naturaleza no tiene la obligación de ser comprensible para nosotros. Funciona como funciona, y nuestro trabajo no es inventar historias cómodas, sino describirlas sin mentirnos. Así que la próxima vez que alguien diga que entiende cómo funcionan los imanes, pregúntale qué parte entiende de verdad y qué parte solo sabe nombrar. Pregúntale dónde termina la explicación y empieza la descripción. Y observa el silencio. Ese silencio no es ignorancia. Es el límite honesto del conocimiento. Feynman no quería que dejaras de usar imanes. Quería que dejaras de fingir que los entiendes. Porque en ese punto exacto, cuando aceptas que no sabes, es cuando empiezas a pensar de verdad. Y esa es la lección que nunca te enseñaron en la escuela. Hay algo más que casi nadie dice cuando habla de imanes. Y Feynman lo tenía clarísimo. El problema no es no saber. El problema es creer que ya sabes. Porque cuando crees que entiendes algo, dejas de hacer preguntas. Y cuando dejas de hacer preguntas, el pensamiento muere, aunque sigas usando palabras científicas. La mayoría de las explicaciones escolares están diseñadas para cerrar temas, no para abrirlos. Te dicen esto funciona así y pasan a lo siguiente. No porque quieran engañarte, sino porque el sistema educativo necesita avanzar. Pero Feynman veía el costo de eso. Generaciones de personas convencidas de que entienden fenómenos que, en realidad, solo saben describir superficialmente. Y lo más curioso es que los imanes funcionan perfectamente sin que los entiendas. Los usas todos los días. Están en tus bocinas, en tu celular, en tu computadora, en los motores, en los discos duros. Funcionan con una precisión increíble.
Pero esa utilidad crea otra ilusión peligrosa. Creer que porque algo funciona y lo usamos, también lo comprendemos. Feynman decía que usar no es entender. Cuando alguien afirma con seguridad que los imanes funcionan por campos magnéticos, suena convincente. Pero si preguntas por qué existen esos campos, o por qué interactúan así con la materia, la explicación empieza a girar en círculos. Y en algún punto, inevitablemente, aparece la respuesta honesta que nadie quiere escuchar. Hasta aquí sabemos describir. Eso no es un fracaso de la ciencia. Es su fuerza. La ciencia avanza precisamente porque reconoce sus límites. El problema surge cuando esos límites se esconden detrás de explicaciones demasiado limpias, demasiado cerradas, demasiado tranquilizadoras. Feynman no quería que la gente se sintiera ignorante. Quería que se sintiera honesta. Que entendiera la diferencia entre una explicación útil y una explicación verdadera en sentido profundo. Que supiera cuándo está usando un modelo y cuándo está entendiendo la realidad, y que aceptara que muchas veces esas dos cosas no coinciden. Así que sí, te enseñaron mal los imanes. Pero no solo los imanes. Te enseñaron mal la idea misma de explicación. Te enseñaron a creer que entender es repetir, que aprender es acumular respuestas y que la ciencia es un conjunto de verdades cerradas. Y Feynman pasó su vida entera tratando de romper esa ilusión. Porque para él, el verdadero aprendizaje no empieza cuando recibes una respuesta clara, sino cuando te das cuenta de que la respuesta que tenías no era tan sólida como creías. Y en ese momento, cuando aceptas que no entiendes del todo algo tan simple como un imán, ocurre algo raro. No te vuelves más ignorante. Te vuelves más cuidadoso, más humilde, más atento. Empiezas a pensar mejor. Eso era lo que Feynman quería provocar. No admiración, no aplausos. Pensamiento real. Cuando Feynman hablaba de imanes, hacía algo que incomodaba mucho. Se negaba a fingir una explicación intuitiva donde no la hay. Porque el magnetismo no es como empujar una silla o lanzar una pelota. No hay contacto visible. No hay un mecanismo que puedas imaginar sin hacer trampas mentales. Lo que realmente ocurre, en términos modernos, es que el magnetismo surge de cómo se comportan las cargas eléctricas en movimiento y de una propiedad cuántica de los electrones llamada spin. Pero aquí es donde Feynman levantaba la mano y decía, cuidado, porque decir eso no significa que ya entendiste. Significa que subiste un nivel de descripción. Decir es por los electrones no responde la pregunta profunda, solo la traslada. Entonces la pregunta reaparece. ¿Por qué los electrones se comportan así? ¿Por qué el spin produce magnetismo? ¿Por qué esas interacciones existen y no otras? Y ahí, otra vez, llegas al mismo muro. Feynman insistía en que el magnetismo no es una fuerza misteriosa, pero tampoco es algo que puedas reducir a una imagen sencilla. Es una consecuencia inevitable de cómo funciona la naturaleza a un nivel que no está hecho para ser visualizado por el cerebro humano. Y aceptar eso es más honesto que inventar metáforas tranquilizadoras. En la escuela suelen dibujarte líneas de campo magnético, como si fueran hilos invisibles saliendo del imán. Eso ayuda a predecir comportamientos, pero también crea una ilusión peligrosa, la ilusión de que esas líneas existen físicamente. No existen. Son una herramienta matemática, un mapa, no el territorio. Feynman era muy claro con esto. Cuando confundes el modelo con la realidad, empiezas a creer que entiendes algo que solo sabes usar. Las líneas no están ahí flotando. El campo no es una sustancia. Son formas de describir relaciones entre cosas. Y la naturaleza no tiene ninguna obligación de parecerse a nuestros dibujos. Otra cosa que casi nunca se dice es que el magnetismo está profundamente ligado a la relatividad. De hecho, lo que llamamos magnetismo puede entenderse como electricidad vista desde otro marco de referencia. Eso suena impresionante, pero otra vez, no es una explicación intuitiva, es una conexión matemática extremadamente precisa. Funciona, predice, pero no se siente clara. Y eso era exactamente el punto de Feynman. La física no está para hacerte sentir cómodo. Está para no mentirte. Si algo no puede explicarse de forma intuitiva, la respuesta honesta no es inventar una historia, sino decir, hasta aquí llega nuestra intuición. Así que cuando alguien te dice que ya entendió los imanes, Feynman te invitaría a hacer una pregunta muy simple. ¿Los entiende o solo aprendió a hablar de ellos? Porque hay una diferencia enorme entre poder usar una explicación y comprender por qué la naturaleza es así y no de otra forma.
El magnetismo, visto con honestidad, es un recordatorio constante de nuestros límites. Nos muestra que podemos describir el mundo con una precisión increíble, construir tecnología asombrosa, y aún así no tener una respuesta final al por qué último. Y eso no debilita a la ciencia, la hace más fuerte. Feynman no quería cerrar el tema de los imanes. Quería dejarlo abierto, porque en ese espacio abierto es donde ocurre el pensamiento real. No cuando dices, ya entendí, sino cuando aceptas que lo que entiendes es cómo funciona, no porque existe. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Hay un punto al que siempre se llega si eres honesto con los imanes, y casi nadie se atreve a decirlo en voz alta. El magnetismo no es algo separado del resto de la realidad. No es una fuerza especial aislada. Es una consecuencia inevitable de cómo está construido el universo. Y eso lo vuelve todavía más inquietante. Feynman explicaba que, en el fondo, lo que llamamos magnetismo aparece cuando miras la electricidad desde un punto de vista distinto. No es poesía ni metáfora. Es literal. Si tomas cargas eléctricas en movimiento y cambias el marco de referencia desde el que las observas, lo que antes llamabas electricidad ahora aparece como magnetismo. No porque algo nuevo haya surgido, sino porque tu manera de mirar cambió. Y aquí es donde muchas explicaciones escolares fallan estrepitosamente. Te presentan electricidad y magnetismo como cosas separadas, como capítulos distintos del libro, pero en realidad son dos caras del mismo fenómeno. Separarlas es útil para enseñar, pero falso si lo tomas como descripción profunda de la realidad. Esto tiene una consecuencia brutal. Lo que tú llamas fuerza magnética no es una entidad independiente que flota en el espacio. Es una manifestación de relaciones entre cargas, movimiento y espacio-tiempo. Y eso no es algo que puedas imaginar como una cuerda, una corriente invisible o un empujón misterioso. Feynman insistía en que el problema no es que estas ideas sean difíciles, sino que nuestro cerebro no evolucionó para sentirlas como naturales. Evolucionó para cazar, huir, construir refugios. No para comprender campos cuánticos ni relatividad. Pretender que todo debe tener sentido en términos cotidianos es una exigencia injusta hacia la naturaleza. Cuando te dicen que los imanes atraen o repelen, tu mente imagina intención, dirección, empuje. Pero nada de eso está ahí. No hay deseo, no hay propósito, no hay mecanismo escondido esperando ser descubierto como un engrane. Hay reglas matemáticas que describen cómo se comporta la materia. Y esas reglas funcionan incluso si no te gustan. Por eso Feynman era tan cuidadoso con el lenguaje. Sabía que las palabras traicionan. Decir campo suena a cosa. Decir fuerza suena a empujón. Pero en el fondo son solo herramientas para organizar observaciones. Si las tomas literalmente, empiezas a creer en cosas que no existen tal como las imaginas. Y aquí viene la lección más dura de todas. No hay una historia final sobre los imanes. No hay una explicación que cierre el tema y te deje satisfecho. Hay niveles de descripción cada vez más profundos, y en cada nivel reaparece la misma pregunta. ¿Por qué esto y no otra cosa? Feynman no veía a eso como un fracaso. Lo veía como una señal de honestidad intelectual. Prefería 1000 veces admitir hasta aquí llegamos que inventar una narrativa tranquilizadora. Porque en el momento en que inventas una historia solo para sentirte cómodo, dejaste de hacer ciencia. Así que sí, los imanes funcionan. Funcionan increíblemente bien. Podemos predecirlos, usarlos, controlarlos. Pero entenderlos en el sentido intuitivo que tu cerebro desea. Ese es un lujo que la naturaleza no nos debe. Y aceptar eso no te deja con menos conocimiento. Te deja con mejor conocimiento. Cuando preguntas por los imanes con suficiente insistencia, terminas inevitablemente en la mecánica cuántica. Ahí es donde aparece el famoso spin del electrón, una propiedad que solemos describir como si el electrón girara sobre sí mismo. Pero Feynman era muy claro. Esa imagen es falsa. El electrón no gira como una pelotita. El spin no es un giro físico. Es una propiedad matemática que no tiene equivalente directo en tu experiencia cotidiana. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo. El lenguaje te engaña. Usamos palabras familiares para hablar de algo que no es familiar en absoluto. Decimos spin porque necesitamos una palabra, no porque describa realmente lo que ocurre. Y cuando aceptas esa palabra como explicación, tu cerebro cree que entendió, cuando en realidad solo etiquetó algo incomprensible. El magnetismo de los materiales, como el de un imán permanente,
surge en gran parte de cómo se organizan esos spins de los electrones en los átomos. En la mayoría de los materiales están desordenados y se cancelan. En un imán, se alinean de cierta forma. Eso permite describir el fenómeno, predecirlo y usarlo. Pero Feynman insistía, esto sigue sin responder el por qué último. Solo te dice que pasa cuando pasa. ¿Por qué los electrones tienen spin? ¿Por qué ese spin produce magnetismo? ¿Por qué las reglas cuánticas son esas y no otras? Ahí no hay historia tranquilizadora. No hay mecanismo escondido esperando ser descubierto como una pieza faltante. Hay un conjunto de reglas que describen cómo se comporta el mundo, y esas reglas funcionan con una precisión brutal, pero no vienen acompañadas de una explicación intuitiva. Muchos creen que eso significa que todavía no sabemos lo suficiente y que algún día aparecerá la explicación final. Feynman era escéptico con esa esperanza ingenua. No porque la ciencia no avance, sino porque confunde avance con consuelo. Avanzar no siempre significa que algo se vuelva más intuitivo. A veces solo se vuelve más preciso y más extraño. De hecho, cuanto más profundo vas en el magnetismo, menos se parece a la idea infantil de atracción y repulsión. Se parece más a una red de relaciones abstractas entre partículas, campos y espacio-tiempo. Y eso no está hecho para sentirse claro. Está hecho para ser correcto. Por eso Feynman defendía una postura que incomoda a casi todos. Aceptar que hay fenómenos que entendemos en términos operativos, matemáticos y predictivos, pero no en términos de sentido común. Y exigir que todo tenga sentido común es imponerle a la naturaleza una condición que nunca prometió cumplir. Así que la explicación honesta de los imanes no es una historia bonita. Es algo mucho más duro. Funcionan porque el universo está construido de una manera específica, y esa manera no coincide con la forma en que tu mente espera que las cosas funcionen. Punto. Y ese choque, entre lo que funciona y lo que puedes imaginar, es exactamente donde Feynman quería que te quedaras. No para frustrarte, sino para pensar mejor. Para dejar de confundir comprensión con comodidad. Para aceptar que saber algo no siempre significa poder contarlo como un cuento. Porque al final, los imanes no son el problema. El problema es creer que todo debe tener una explicación que encaje con tu intuición. Y esa idea, más que cualquier fórmula, es la verdadera lección de Feynman.